estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar porcentajes. Profesor, en nuestra vida cotidiana siempre nosotros encontramos, por ejemplo, cuando vamos a Minca, profesor, de repente queremos comprar un pantalón con el 20% de descuento, el 25% de descuento. Eso sería, profesor, lo que sería porcentajes en nuestra vida cotidiana. Bien, entonces vamos a pasar a la representación. Profesor, ¿cómo se lee este símbolo? A%. Profesor, este símbolo que ustedes observan se lee, profesor, A%. ¿Y cómo se escribe, profesor? A dividido entre 100. Nada más. Eso sería, profesor, la representación de porcentajes. ¿Cómo se lee, profesor? El A%. Y se escribe A entre 100. Por ejemplo, tenemos aquí el 17%. 17% sería, profesor, 17 dividido entre 100. Profesor, el 30% sería, profesor, 30 dividido entre 100. Esos son, profesor, algunos ejemplos acerca de la representación. No te olvides, profesor, A%. ¿Y cómo se escribe, profesor? A entre 100. Si tenemos el 17%, 17 entre 100. Si tenemos, profesor, el 30%, 30 entre 100. Bien, profesor, eso sería la representación. Vamos a pasar al segundo punto, que sería, profesor, porcentaje de otro porcentaje. Profesor, ¿cómo es eso? Porcentaje de otro porcentaje. Primero, profesor, vamos a reconocer la palabra de y la palabra del. Profesor, significa multiplicación. No se vayan a olvidar eso. La palabra de y la palabra del significa multiplicación. A ver, profesor, usted nos está hablando porcentaje de otro porcentaje. Por ejemplo, 30% del 40% de 2000. Porcentaje de otro porcentaje. Por eso se le llama, profesor, porcentaje de porcentaje. Tenemos un porcentaje de otro porcentaje. Ahí está, profesor. ¿Y cómo se desarrolla? ¿Cómo se desarrolla esto? Vamos a recordarlo entonces, chicos. Profesor, el 30% sería 30 entre 100. Nosotros ya sabemos, profesor, el 30%, profesor, sería 30 entre 100. Profesor, 30 dividido entre 100. Luego, profesor, ¿qué es lo que vamos a hacer? La palabra del, profesor, significa multiplicación. Profesor, el 40% sería 40 entre 100. 40 dividido, profesor, entre 100. Profesor, la palabra de, ¿qué significa? Profesor, significa multiplicación. De 2000. Ahí está, profesor. Nada más. Nuevamente, profesor, el 30%, 30 entre 100. La palabra del significa multiplicación. 40%, 40 entre 100. La palabra de significa multiplicación de 2000. Ahora, profesor, simplemente tenemos que simplificar nada más. A ver, profesor, dos ceros con dos ceros se elimina. Ahí está, profesor. Dos ceros con dos ceros se elimina. Un cero con un cero. Y este cero con el otro cero. Ahí está, profesor. ¿Y qué es lo que nos va a salir? Sería, profesor, 3 por 4 sería 12. Y acá simplemente nos ha quedado 20. Profesor, 12 por 20 sería, profesor, 240. Y eso sería la respuesta. Dos ceros con dos ceros se elimina. Un cero con un cero. Y este cero, profesor, con el otro cero. 3 por 4 sería 12. Y aquí me está quedando 20. 12 por 20, 240. Bien, profesor, ahora vamos a pasar a una observación importante. Profesor, toda cantidad
toda cantidad va a representar el 100%. Profesor, el salón de sexto de primaria, todos los estudiantes representan el 100%. Profesor, el colegio Sarita Colonia representa el 100%. Todo Dulanto, el 100%. Todo el Callao, el 100%. Todo Lima, el 100%. Todo el Perú, el 100%. Por eso, profesor, aquí estoy colocando algo importante. Toda cantidad representa el 100%. Profesor, los meses del año, los 12 meses del año, representan el 100%. Los días de la semana, los 7 días, representa el 100%. Profesor, un ejemplo. Tengo el 100%. Tengo, profesor, 100 soles. Profesor, tengo 100 soles. Profesor, si gasté el 60%, ¿cuánto me va a quedar? Profesor, me tiene que quedar el 40%. Profesor, ¿cómo sabe? Porque aquí estamos mencionando que toda cantidad representa el 100%. Profesor, si gasté el 60%, quiere decir, profesor, que me tiene que quedar el 40%. Porque, nuevamente repito, profesor, toda cantidad representa el 100%. Profesor, yo tengo 100 soles. Gasté el 60%. Quiere decir que ¿cuánto me va a quedar? El 40%. Pero, profesor, ¿de qué vas a gastar? ¿El 60% de quién, profesor? El 60% de lo que tú tienes, que sería 100 soles. Profesor, ¿y qué es lo que te va a quedar? El 40% de quién, profesor? De lo que tú tienes. Ahí está, profesor. Excelente. Nada más. Esto ténganlo muy presente, siempre se trabaja. Toda cantidad es el 100%. Bien, chicos, y algo que tienen que tener presente. El exceso de A sobre B es 20. Profesor, ¿cómo es eso que el exceso de A sobre B es 20? Entonces, profesor, A menos B es igual a 20. Profesor, la palabra exceso, profesor, sería una diferencia. Profesor, la diferencia de A sobre B es 20. Ahí está, profesor. No se vayan a olvidar, el exceso de A sobre B es 20. A menos B es igual a 20. Bien, chicos, vamos a pasar ahora, profesor, a los ejercicios del libro, de la página 72. El ejercicio número 1 nos menciona lo siguiente. Calcula el 35% de 280. Profesor, el 35% sería, profesor, 35 dividido entre 100. La palabra de, profesor, ya sabemos que significa multiplicación de 280. Ahora, profesor, vamos a hacer lo siguiente. Quinta sería 7 y quinta, profesor, sería 20. Quinta de 35, 7 y quinta de 100 sería 20. ¿Cuánto nos va a quedar, profesor? 7 sobre 20 multiplicado por 280. Ahora, profesor, un 0 con un 0 se elimina. La mitad 1 y la mitad sería, profesor, 14. Un 0 con un 0 se elimina. La mitad de 2, 1. La mitad de 28, 14. Profesor, ¿y cuánto será 14 por 7? Sería, profesor, 90 y 98. Y eso sería, profesor, el ejercicio número 1. Nada más. Vamos a pasar ahora, profesor, al ejercicio número 2. Nos está mencionando de qué número su 27% es 81. A ver, profesor, vamos a colocar, profesor, el número no sabemos. Nosotros no conocemos el número. Le voy a colocar X. Me preguntan, el 27%, profesor, el 27%, ¿de qué número? El 27% de qué número, profesor, es igual a 81. Eso es lo que me está mencionando. ¿Qué número? ¿De qué número su 27% es 81? Profesor, el número nosotros no conocemos, le he llamado X. El 27% de qué número es igual a 81. Ahora, nosotros sabemos, profesor, que el 27% sería 27 entre 100.
Profesor, multiplicado por x debe ser igual a 81. Profesor, ¿qué es lo que vamos a hacer? 27 a 1, 27 a 3. 27 a 1, 27 a 3. X por 1 sigue siendo x. Y 100 por 3 sería, profesor, 300. Y eso sería la respuesta para el problema número 2. 300, profesor. 300. Bien. Vamos a pasar ahora al problema número 3. Y nos está mencionando lo siguiente. Calcula el 20% del 25% de 620. Ya, profesor, no hay ningún problema. El 20% sería 20 entre 100. Excelente. La palabra del significa multiplicación. 25%, profesor, sería 25 entre 100. A ver. Más arriba. 25 entre 100. Profesor, la palabra T significa multiplicación. La palabra T significa multiplicación. ¿De cuánto, profesor? De 620. Ahí está, profesor. El 20%, 20 entre 100. La palabra T significa multiplicación. 25%, 25 entre 100. La palabra T significa multiplicación de 620. Ahora, profesor, vamos a simplificar nada más. Vamos a simplificar. 20 a 1, 20 a 5. Profesor, 20 a 1, 20 a 5. Me va a quedar un quinto. Profesor, 25 a 1, 25 a, profesor, 4. Me va a quedar un cuarto. Multiplicado, profesor, 620. Ahora, profesor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. 1 por 1 sigue siendo 1. Multiplicado por 620 sigue siendo 620. 5 por 4, profesor, sería 20. Profesor, 620 entre 20 me va a salir 31. Y eso sería la respuesta al problema número 3. Y vamos a pasar ahora al problema número 4, que nos está mencionando: calcula el exceso del profesor ¿quién? Del 15%, del 20%, de 1200 sobre el 40% del 10% de 800. Profesor, yo recuerdo que usted mencionó exceso. Si es exceso, profesor, sería una diferencia. Bien, profesor, entonces vamos a desarrollar nada más. El 15% sería 15 entre 100. La palabra del significa multiplicación. 20%, 20 entre 100. Profesor, la palabra de significa multiplicación de 1200. ¿El exceso de quién? De este resultado sobre el otro resultado. Por lo tanto, debe ser menos. Profesor, el 40%, 40 entre 100. La palabra del significa multiplicación del 10%, 10 entre 100. La palabra de significa multiplicación de 800. Nada más. Nos está mencionando, profesor, el exceso de esta cantidad sobre la segunda cantidad. Entonces, vamos a simplificar nada más. Profesor, 2 ceros con 2 ceros se eliminan. Nada más, no hay ningún problema. 20 a 1, 20 a 5. 2 ceros con 2 ceros se elimina. 20 a 1, 20 a 5. 15 entre 5, profesor. 15 entre 5 sería 3. Multiplicado, profesor. Multiplicado por 2. Nada más. 2 ceros con 2 ceros se elimina. 20 a 1, 20 a 5.
15 entre 5 sería 3, multiplicado por 12. Menos, tenemos que desarrollar. Dos ceros con dos ceros se elimina. Un 0 con un 0 y el otro 0 con el otro 0. 4 por 1 es 4, multiplicado por 8 sería, profesor, 32. 3 por 12 sería 36, menos 32, eso es igual a 4. Bien, chicos, y eso sería el resultado del problema número 4. Y ahí nos vamos a quedar.